Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga a cada uno de nuestros hermanos y amigos oyentes que nos acompañaron durante estos 10 días de oración. Esperando en Dios que esta semana haya sido de bendición para cada uno de nosotros. En lo personal fue de gran experiencia haber vivido este momento de oración buscando la presencia del Señor. Damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes por darnos esa oportunidad de llegar hacia sus hogares. ¿Cómo lograr ser como Jesús? Esa es la gran pregunta. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo lograr ser como Jesús? En el libro de Romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 29, miren lo que el apóstol San Pablo escribe a la iglesia de Roma. Desde el principio Dios ya sabía a quienes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor. En la actualidad, tantos jóvenes como adultos tienen sus ídolos y quieren parecerse a ellos. La pasión más grande de todo cristiano ha de ser imitar a Jesús, imitar a Cristo, llegar a ser semejante a Jesús, querer ser como Él. Cristo debería ser nuestro ídolo, Cristo debería ser nuestro héroe, nuestro todo, estar tan enamorados de Él que queremos ser como Jesús. Ahora, Dios tiene un propósito que cumplir en la vida de cada uno de los seres humanos. Por eso el apóstol San Pablo en ese texto que leímos, Romanos 8:29, desde el principio Dios ya sabía a quién iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo. Dios tiene un propósito. Desde el momento que nacimos en este mundo, hemos sido elegidos por Dios con un propósito. Todo en tu vida debe girar en torno a ese propósito. Ahora, si no vives según el propósito de Dios, tu cristianismo no tiene sentido. Si no vives de acuerdo al propósito de Dios, tu vida no tiene ningún valor. ¿Te das cuenta por qué muchas veces te sientes que no tienes valor? Pregúntate si estás caminando en el propósito por el cual Dios te ha establecido, por el cual Dios te ha puesto en este mundo. Dios ya decidió que fuéramos semejantes a su Hijo. Debemos hacer del propósito de Dios la máxima prioridad de nuestras vidas. Vuelvo a repetir esto. Debemos hacer del propósito de Dios la máxima autoridad de mi vida. Hemos sido elegidos en Cristo para un fin específico. Hemos sido escogidos por Dios para un propósito. Y el propósito, dice la Biblia, ser como Jesús. Ser como Jesús. Cuando tú no olvides este propósito, vas a caminar en ese propósito porque Dios te eligió para que seas como Jesús, para que andes como Jesús. Cuando vas al trabajo, vas a vivir trabajando con ese propósito, ser como Jesús. Cuando vayas conduciendo tu auto, vas a tener en cuenta claro ese propósito, ser como Jesús. Cuando hables a tus hijos, cuando aconsejes a tus hijos, vas a aconsejar a tus hijos bajo ese propósito por el cual fuiste elegido, ser como Jesús. Cuando te comuniques con tu esposa, con tus seres amados, con tus padres, ser como Jesús. Génesis capítulo 1, versículo 26.
Miren cómo Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, dice el texto de Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Amigos y hermanos que me escuchan, desde el comienzo, desde el mismo inicio de la creación, la meta de Dios ha sido hacer al hombre a su imagen y a su semejanza, hacernos a no dioses, sino como Dios. Llegar a tener las cualidades del carácter que Dios tiene. Qué maravilloso estar dentro del propósito de Dios. Qué maravilloso es estar dentro del marco de la referencia de nuestro Dios. Llegar a tener las cualidades del carácter de Dios. Y cuando el apóstol San Juan quiso encontrar una palabra para describir el carácter de Dios, él dijo: Dios es amor. ¿Te das cuenta por qué Dios nos eligió? Para que andemos en el propósito de Él. Porque no hay mejor cosa es tener el carácter de Dios, y el carácter de Dios es amor. La pregunta es, ¿qué significa ser como Jesús? ¿Qué significa ser como Jesús? Y qué bien que me lo preguntaste. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar deben ser como Jesús. Tener la mente de Cristo, tener el carácter de Cristo, la compasión de Cristo, la conducta de Cristo, las convicciones de Cristo Jesús. Eso es ser como Jesús. No olvides, fuiste elegido para vivir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es ser como Jesús. La pregunta es la siguiente: ¿he logrado el propósito de Dios? ¿Estoy viviendo dentro del propósito de Dios? Es muy importante encontrarle respuesta a esta pregunta, porque algunas cosas se pueden estar interponiendo para que yo no logre ese propósito. Principalmente nuestra naturaleza caída, mi naturaleza pecaminosa con la cual yo lucho todos los días, con la cual yo ando todos los días. Puede ser que se está interponiendo. Miren lo que el apóstol San Pablo escribe en la carta de los Efesios, capítulo 4, verso 22. Efesios 4, 22. Abre tu Biblia. Por eso dice el texto: deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Amigos y hermanos que me escuchan en esta hora, necesitamos detectar las cosas que nos impiden ser como Jesús. Necesitamos detectar y encontrar cuáles son las cosas que me están obstaculizando, que me están impidiendo a que yo llegue a cumplir el propósito de Dios de ser como Jesús. Necesito detectar también las zonas de peligro, es decir, las circunstancias que nos hacen caer, los lugares que me hacen caer, todo aquello que se suma para esclavizarnos hacia el mal. Debo detectar, al conocer las zonas de peligro, y cuando las llego a detectar, las tengo que evitar. Por lo tanto, si yo las evito, estaré dando pasos concretos para ser como Jesús, para cumplir el propósito de Dios. ¿Cómo lograr el propósito de Dios en mi vida? Ser como Jesús. ¿Cómo puedo? Dios te quiere tal como tú eres. ¿Me escuchaste? Dios te ama y te acepta tal como tú eres. Pero Él se niega a dejarse así como eres.
Dios te ama, Dios te acepta como eres, pero Dios se niega a dejarte solo así, de esa manera. Él quiere que seas como su Hijo Jesús. Hay un escritor que en uno de sus libros dice, si usted fuera un coche, Dios querría controlar su motor. Si fuera una computadora, Dios controlaría los programas y el disco duro. Si fueras un aeroplano, tomaría asiento en la cabina de mando. Pero usted es una persona, así que Dios quiere cambiarle el corazón. Para lograrlo, debemos dar todo nuestro corazón a Jesús. Efesios 4:24 dice, revestirse de la nueva naturaleza, dice Pablo, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. ¿Te das cuenta cómo puedo lograr ser como Jesús? Dice Pablo, revistiéndome de la nueva naturaleza que fuimos creados a imagen de Dios. Y eso trae una distinción totalmente a los demás de lo que están a nuestro alrededor. Porque soy un hijo de Dios, estoy en el propósito de Dios. Se distingue, ¿por qué? Dice Pablo, por una vida recta. Cuando andas en el propósito de Dios, tu vida se torna derecha, tu vida se torna recta, aunque caiga, aunque tambalee, aunque flaquee, pero en el propósito de Dios, mi vida es recta, mi vida es pura cuando camino en el propósito de Dios. ¿Te das cuenta por qué es importante vivir en el propósito de Dios? Para que mi vida sea recta, para que mi vida sea pura, basada en la verdad. Revestirse es una sustitución de la naturaleza terrenal por la celestial. Cuando Pablo dice que hay un revestimiento, la decisión de revestirse de la imagen de Dios pone a prueba nuestra voluntad. Pues está en nuestra voluntad el poder ser conformado a la imagen de Dios. Cada día hemos de poner un fuerte empeño por hacer morir el viejo hombre, para dar control de nuestro corazón al Espíritu Santo y ser transformado a la imagen de Cristo. Pablo dice, creada a imagen de Dios. Fuimos creados a la imagen de Dios. Miren, en el original la palabra creada indica un acto que solo Dios hace con una materia prima. Es decir, una creación cuyos elementos no existían anticipadamente, pero que el poder de Dios se inicia y se forma. Esto indica que solo por la mano de Dios podemos adquirir una nueva vida de acuerdo a sus planes. Hemos de orar al Señor que forme en nosotros esa nueva naturaleza, que nos dé un nuevo corazón que se distingue por una vida recta, una vida pura, basada en la verdad. Cuando camino en el propósito de Dios, si Jesús se reflejara por medio de nosotros, saben que las personas que están a nuestro alrededor van a mirar a alguien diferente, van a ver a alguien distinto, van a ver el carácter de Jesús. ¿Cómo lograr ser como Jesús? Dos cosas. Número uno, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo lograr ser como Jesús? Por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estos 10 días hemos estado hablando de la fuerza del trabajo que el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros. Hemos estado buscando un verdadero reavivamiento, un avivamiento, volver a empezar. Y para lograr ser como Jesús, es permitir que el Espíritu Santo
obre el querer y el hacer por su voluntad. El apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, dice: y a medida que el Espíritu del Señor trabaja dentro de nosotros, nos hacemos más y más como Él y reflejamos su gloria aún más. ¿Te das cuenta? Para yo llegar a ser como Jesús, debo permitir la obra del Espíritu Santo. Número 2, ¿cómo puedo llegar a ser como Jesús? Por medio de las circunstancias. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Cada experiencia de nuestra vida, ya sea buena o sea mala, es una herramienta en las manos de Dios para amoldarnos y hacer de nosotros alguien como Jesús. Si tomamos estas perspectivas, Dios, venimos a Él y decimos: ¿cómo quieres moldearme con esta circunstancia? En lugar de quejarnos, en lugar de lamentarnos donde hemos caído, donde hemos llegado, más bien levantar nuestra vista y decirle: Señor, ¿cómo quieres moldearme con esta circunstancia que estoy viviendo actualmente, con esta caída? Solamente así lograremos vivir mejor y avanzar en nuestro crecimiento. Pregúntale al Señor cómo, con las circunstancias que estás viviendo, cómo Él puede moldearte, cómo puede sacar algo nuevo. Otra forma cómo llegar a ser como Jesús, a través de la aplicación de la palabra de Dios en mi vida, aplicando cada palabra que está escrita en su palabra, en mi vida. Hechos capítulo 20, versículo 32 dice: ahora los encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, palabra que puede edificarlos y darles una herencia entre aquellos que son santificados. A través de la aplicación de la palabra de Dios en mi vida, llego a ser como Jesús. Llego a vivir en el propósito de Dios. No olvides que el fin de la palabra es convertirnos a ser como Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Y el mismo Dios concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio, a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Jesús. Estoy dejando que la mano de Dios me moldee. Estoy permitiendo que Dios moldee con su propia mano creadora a través de mis circunstancias, a través de mis situaciones difíciles que enfrento. El mal carácter, los malos hábitos se oponen a la voluntad y el propósito de Dios para permitir que Dios moldee mi vida. ¿Estás luchando con tu carácter? ¿Estás luchando con algún mal hábito que te tiene allí esclavizado? Deja que tu vida en las manos del Creador, en la mano del alfarero, Él pueda rehacer nuevamente y volverte a ser una nueva criatura. Inclina tu rostro y démosle gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque en este día tú nos regalaste no solamente la vida, nos regalaste hoy el privilegio de escuchar tu palabra. Nos has dado tu palabra que nos dice que el propósito de Dios es que lleguemos a ser como Jesús. Tú nos elegiste para que seamos semejantes a Cristo Jesús.
Ahora, mi Dios, queda solamente ponernos en tus manos de amor, en esas manos que quieren moldear nuestras vidas, esas manos que quieren moldear nuestro corazón, esas manos que quieren cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar, esas manos que quieren cambiar nuestros pasos, nuestra manera de caminar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de sentir. Mi Dios, ponemos todo en tus manos, porque las vidas en las manos de Dios están seguras. Pero esta mañana queremos ser como Jesús. Queremos caminar en el propósito por el cual fuimos elegidos a estar en esta tierra. Bendícenos con tu bendición, bendice a cada amigo oyente, bendice a cada miembro de iglesia, bendice a cada niño, a cada joven, a cada adulto, Señor, que se conectó esta mañana, que sintonizó esta radio. Mi Dios, bendice esta radio, que el evangelio al predicarse cada día pueda llegar y tocar aquellos corazones que no pueden ser tocados de otra manera. Bendice al personal de la radio, Señor. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo. Gracias por escucharnos. Gracias por bendecirnos. En el nombre que sobre todo nombre lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen al Señor mientras éste puede ser hallado. Busquen siempre su rostro y su presencia. Que Dios te bendiga. Si te gustó el mensaje de hoy y fuiste bendecido, dale me gusta. También presiona la señal de suscripción y la campanita para notificarte cada vez que nosotros subamos un video en este canal. Y no te olvides de compartirlo con tus amigos y familiares. Que Dios te bendiga.